Adelante, Marce. ¡Bravo! Marcelo. Qué placer. ¿Cómo andás, Muy querido? bien, ¿y tú? ¿Andás bien? Bárbaro. Adelante. Suerte. Muy bien. La verdad que Bien. un gusto estar Algo me con habías ustedes. adelantado el lunes pasado. Sí. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos paradigmáticos que me ha tocado colaborar. Es un caso único por las características de la visualización, ¿no? Ajá. Este caso ocurrió en Rosario, departamento en Colonia. Fue en el 2020. Hace poco. Hace poco. Y bueno, fue un poco a raíz también de todo el tema de la pandemia, ¿no? O sea, aquellas personas que de alguna manera todos de alguna manera quedamos aislados, y eso también llevó muchas veces a la depresión, digamos, a esa angustia generalizada que muchas veces termina en situaciones espantosas, como puede ser un suicidio o el hecho de decidir quitarse la vida, ¿no? En este caso en especial, era un señor que se llama Mario, en Colonia, Suiza, y de Colonia Valdense salió, desapareció el 11 de noviembre del 2020. ¿No? Yo, por supuesto, me enteré por las noticias que este señor había desaparecido, pero no fue hasta el 13 que se contactó la hija, que se llama Natalia. Ella hacía tiempo que no estaba en contacto con el padre, digamos, de hecho no tenían una buena relación, pero cuando su tío la llamó y le dijo que él estaba desaparecido desde el 11 de noviembre, se inició, digamos, todo un tema de búsqueda, y ella de alguna manera se sintió comprometida a encontrar a su papá para saber qué es lo que había pasado en realidad. Habían llegado, él había salido ese miércoles 11 temprano, en su auto, era muy conocido porque él trabajaba en la OCE, era empleado de la OCE y era muy conocido en el lugar, tenía muchos amigos, a él le gustaba mucho la pesca, y había salido esa mañana muy temprano, lo habían visto que había parado en una estación de servicio a echar 400 pesos de nafta. En ese Fusca naranja, que era el único que había ahí, que todo el mundo lo conocía, ¿no? Él era como una continuación del Fusca, o el Fusca una continuación de él, ¿no? Todos lo conocían, y aparte una persona muy querida. Después, hablando con los amigos, me decían que él no era muy expresivo, pero que era muy cariñoso con la gente que él quería, y que a veces no transmitía todo lo que él sentía, ¿no? Bueno, ese día desapareció y era como que se le hubiera tragado la tierra. Empezaban a llegar noticias cuando se empezó a difundir la historia de que lo habían visto en Rocha, que lo habían visto en otras partes, ¿no? Y bueno, y el 13 me llamó, después del mediodía me llamó la hija, desesperada, me dijo que su padre había desaparecido. Y bueno, y yo como siempre le dije, bueno, la forma de poder ayudarte es que me mandes la fecha de nacimiento, la fotografía y una prenda y una descripción de lo último que se sabe, ¿no? Y bueno, me lo llevó el 15, y ese mismo día, con la desesperación que ella tenía, y que incluso mucha gente me mandaba mensajes también de Colonia, pidiéndome a ver si yo podía colaborar en el caso. Bueno, me puse a trabajar al respecto, y me empezó a venir información. O sea, cuando toco la prenda me genera un desprendimiento muy intenso, lamentablemente asociado, digamos, al fallecimiento de la persona. ¿Se acuerdan que yo conté que justamente cuando tú tocas la prenda y te genera ese desprendimiento, en un porcentaje muy alto coincide con el fallecimiento de la persona? Pero después lo que yo notaba sentía frío, mucho frío, y veía agua, estaba metido en el agua y estaba dentro del vehículo. O sea, era como que estuviera metido en el río o en algún lugar dentro con el auto. Inmediatamente que veo eso, me viene la imagen de una virgencita, pero no es una virgencita, digamos, de carne y hueso, sino una virgencita, era como un busto de una virgen, y la veo llorar a esa virgen. Y me llamó la atención porque era como una asociación a eso que yo estaba viendo, ¿no? Entonces la llamo a la hija, le digo, mirá, a mi criterio hay un desprendimiento importante,
hay que buscar el auto, y en el auto él está metido en el agua. Hay una imagen de una virgen que la vio llorar. Incluso yo googleé y puse la virgen que llora, y en Rosario, o sea, en la ciudad de Rosario, en Uruguay, en Colonia, en el 2009, una virgencita que estaba allí, fue noticia porque justamente se le cayó una lágrima, y bueno, y eso se generó como un milagro, no sé qué. Entonces yo lo que le decía, que aparte del lugar de la Virgen de referencia, que tenía que seguir en camino hacia la costa, hacia el río de la Plata, y en el primer afluente que cortaba, o sea, en la mitad del camino, había que buscar y provocar la búsqueda allí, y que él estaba allí, a mi criterio, ¿no? Bueno, ella le pasó la información, se le pasó la información a las autoridades, y bueno, aparentemente hicieron una búsqueda allí. Primero se mandó a la prefectura, buscó en la zona que marqué, después fue un buzo de OCE a buscar y no se encontró. ¿No? Estamos hablando que el 11 de noviembre él desapareció, yo pasé la información el 16, y el 23 de diciembre llaman a la hija, una señora, que dijo que lo había visto justamente en un parador que hay allí, en el lugar donde yo había marcado, que lo había visto el lunes 11 a las 10 de la noche, y estaba en el Fusca y tenía un bolso y unas cañas de pescar. Entonces nuevamente la hija insistió con el jefe de policía y que por favor buscaran en esa zona que yo había marcado. Y bueno, él le comentó que desde el punto de vista científico no era posible, que no había una base científica a lo que yo decía. Y bueno, y pasaron unos días y un compañero de la OCE la llama y le dice que había un amigo que tenía una lancha y un georradar, que ya había ayudado en otros casos a encontrar unos jóvenes, y que se ofrecía a buscar en esa zona que yo había indicado. Y bueno, y el 1 de diciembre él lo va allí, un día no pudo por un mal tiempo, y después cuando fue, empieza a pasar el georradar y encuentra el auto donde marcaba, hundido, y bueno, le encuentran a él adentro del auto, ¿no? O sea, y estaba ahí en ese lugar que ahora vamos a ver. Lo increíble de esto es que en ese lugar donde lo encontraron, frente está el antiguo puerto de Rosario, el viejo puerto de Rosario. Y yo de infancia iba a pasar ahí, y ese lugar se llama el Rincón de la Virgen, y es del señor Pena, en esa zona. O sea, hay toda una asociación también a la visualización y la descripción. Y bueno, y les traje un pequeño video con audio, que es un poco el relato de Natalia, que cuenta ¿Natalia quién es? la hija del señor que desapareció. Perfecto. El testimonio que ella me brindó, que por supuesto hicimos una reconstrucción para evitar, para que sea más delicado, digamos, en cuanto a la forma, pero estaría bueno poder verlo. Dale. Dura un minuto y poco. Dale, lo vemos. Mi nombre es Natalia. El viernes 13 de noviembre de 2020 iba como todos los días al trabajo cuando sonó mi teléfono celular. Era mi tío para avisarme que estaban buscando a mi padre, desaparecido desde el miércoles 11. En ese mismo momento, algo se movilizó dentro de mí. El único dato que tenía era que había desaparecido en Colonia Suiza, Nueva Helvecia, junto a su auto marca Volkswagen Fusca color naranja. Al llegar a casa recibí el llamado de una amiga que me dice: «Nati, tengo el teléfono de Marcelo Acuistapache». Me comuniqué con él totalmente desesperada. Me dijo: «Querida, voy a necesitar una prenda, una foto, el nombre y la fecha de nacimiento». El lunes 15 le llevé todo a su casa. El martes 16 suena el teléfono y era Marcelo. Me dijo: «Veo una virgen, ¿hay una virgen por ahí?». Entonces me mandó por WhatsApp un enlace que decía «La Virgen que lloró», ubicada sobre las costas del arroyo Colla, que desemboca al río Rosario y este último al río de la Plata. La indicación que me dio fue: busquen de la Virgen a la costa y busquen el auto, es fundamental. Me comuniqué con el jefe de policía de Colonia para que se hicieran los rastrillajes pertinentes. Se hicieron, pero no tuvieron resultados. Lunes 23. Me cuentan que habían visto a mi padre en el Club Náutico Concordia de Villa La Paz en la noche del miércoles 11, dentro de su Fusca naranja, con un gran bolso y cañas de pescar. Pedí
que por favor rastrillaran el náutico, que tenía que estar ahí. El comisario me decía, eso no es una teoría científica, no me puedo basar en eso. Miércoles 25. Uno de sus compañeros de trabajo me dice, Nati, ¿por qué no llamamos a Pocho? Él tiene lancha y ecosonda y conoce toda la zona. Pocho accedió a buscarlo enseguida. El martes 1 de diciembre recibo una llamada telefónica. Pocho había encontrado el auto y al viejo, como le decían. Al llegar al club náutico, ahí estaba el Fusca ante nuestros ojos, exactamente donde lo había visualizado Marcelo 2 semanas antes. Si uno entra a Google Maps, pone Virgen del Rosario y se dirige hacia la costa, el club náutico queda exactamente a la mitad. Sentí mucho alivio de haberlo encontrado. Bien, qué historia, por Sí, favor. la verdad que obviamente voy a preguntarte lo que mucha gente se debe estar preguntando. Sí. ¿Qué sucedió? ¿Se sabe qué fue lo que pasó? Bueno, ¿Cayó él por un accidente? lo que se sacan son conclusiones. Él le encantaba la pesca, era el lugar donde iba a pescar siempre. Aparentemente estaba deprimido, su vehículo en parte lo tenía hace añares y era parte de él. Y yo lo que entiendo que él lo que hizo, lógicamente no puede haber sido un accidente el hecho de caer en ese lugar. Así que se tiró con el auto. Y me da toda la impresión, ¿no? O sea, se tiró hacia el agua con todo lo que amaba, con todo lo que quería, en definitiva. Y de hecho, si no se hubiera buscado allí con la ecosonda, quizás todavía estuviera allí desaparecido, ¿no? O sea, eso voy a veces que una visualización, que aunque parezca una cosa loca, porque muchas veces, o sea, uno desaparece una persona y lo último que quizás pensaría fue que se encuentra en el agua, en un lugar donde es público, porque ven que es un parador, que hay muchísima gente, y estuvo ahí 20 días donde todo el mundo iba a pescar y el auto estaba hundido ahí y nadie lo buscaba en ese lugar. Y cuando se utilizó la tecnología, en el caso de un georradar, detectó que había un vehículo o algo metálico, y bueno, ahí fue que se enganchó y se sacó el Volkswagen, y había estado ahí desde el primer día que desapareció, ¿no? Entonces a veces, o sea, la insistencia de la hija, imaginen también con todo un tema contra todos los protocolos de búsqueda, porque lógicamente el jefe de policía decía, bueno, pero eso no es una metodología científica, yo no puedo generar todo un movimiento de búsqueda por algo que dice una persona que lo vio o que dice que está ahí, ¿no? Por eso a veces, digo, yo también a veces me siento impotente y muchas veces pasa que uno visualiza determinadas cosas y no lo encuentran porque a veces ni siquiera lo buscan, ¿no? Seguro. Ahora la semana pasada me llamó un comisario de Río Negro, que un señor había desaparecido en mayo, creo que fue. Y yo marqué las características, que a mi criterio se había quitado la vida, y marqué el lugar, la zona donde se encontraba, y bueno, aparentemente buscaron y no lo encontraron. Y la semana pasada me llamó que unos pescadores se habían metido en la zona donde yo había indicado y habían encontrado el cuerpo en las condiciones que yo decía, y bueno, y quizás si no hubieran entrado ellos por ahí, hasta ahora estaría desaparecido, ¿no? Entonces a veces digo... Es como algo que es tremendo, ¿no? Porque en estos dos casos que vos me contás, las personas ya habían fallecido, pero quizás no. Puede suceder de que tus visualizaciones puedan evitar una muerte. Sí, como muchos casos que hemos visto. Recuerden el caso del Chiquilín con Woody, ¿se acuerdan? El caso aquel que estuvimos hablando, que los padres confiaron en mí, fueron a la Esmeralda, ¿se acuerdan? Donde yo lo visualizaba y llegaron el momento justo que el chico había elegido un árbol y había colgado una cuerda. O sea, o sea, son esas cosas que, digo, todos los casos son diferentes, pero es bueno poder apreciarlo incluso a veces desde la perspectiva que uno visualiza y pone las cosas, y a veces la angustia que también me genera a mí el hecho de poder visualizar determinadas cosas y que a veces no se pueda confrontar con una investigación científica, porque lo que hago no es científico, pero en definitiva hay montones, cientos de casos donde de alguna forma demuestro que si aplico una metodología
obtengo resultados. O sea, y tuvo que venir, digamos, un particular, tomarse el trabajo de pasar un geosonda para descubrir que estaba allí el auto, que quizás hasta ahora, si no hubiera sido así, todavía seguiría ahí, ¿no? Así que, Marcelo, ¿nos vemos el lunes que viene? Nos vemos el lunes y vamos a seguir hablando. El lunes pasado hicimos una introducción del desarrollo de lo que es escrito en el agua y bueno, vamos a ver un poco la evolución de cómo desarrollamos esa máquina, todo lo que tuvimos que hacer rápidamente, por supuesto, y después vamos a empezar a ver los resultados. Incluso vamos a traer un testimonio de una persona que tenía un problema con el alcohol gravísimo y bueno, y con escrito en el agua le permitió liberarse de esa adicción. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos. El aplauso para Marcelo Cuchapache. Lo despedimos.